Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy 25 de abril del 2017, último martes del mes. Y de alguna manera, para mí también, además, es el último martes antes de el viaje a China. Por lo tanto, el próximo martes, si todo anda bien, con la asistencia de Aníbal, de Juan Ignacio Ponce y de Héctor Zavala, vamos a estar transmitiendo directamente desde Shanghái en principio. Pero esto tenemos que irlo ajustando, vamos a ver cómo tecnológicamente es posible, no es una tarea sencilla, va a exigir un expertise, diríamos, tecnológico de envergadura, por lo tanto, en principio estamos transmitiendo de esa manera. Si no, por supuesto, el programa se va a efectuar como es habitual desde aquí de los estudios de AM 1010, como siempre. ¿Algún aviso parroquial? En el día de hoy doy una charla sobre precisamente el impacto que la situación internacional está teniendo sobre la economía, ¿no es cierto?, en un año electoral, ni más ni menos, y esto lo organizan amigos de la Unión Cívica Radical, allí del Comité Estrasera. Miren ustedes qué nombre de comité, ¿no? El Comité Estrasera, y en Cabrera, Cabrera 3000, si no me equivoco, 3900, pero vamos a mirarlo ya para dar exacto la precisión de dónde es esta convocatoria que están haciendo los amigos. Sí, exactamente, Cabrera 3829, Cabrera al 3800, ahí en lo que sería Barrio Norte, ¿no es cierto? Y ellos le han puesto el título Economía y Radicalismo. En realidad vamos a tocar un poco el impacto, ¿no es cierto?, que está teniendo esta última etapa a partir de que asume Trump en la economía mundial, las tensiones que se han ido provocando, particularmente la particular situación que se vive en relación al tema Corea y sus implicancias, y esta nueva etapa que de alguna manera también nosotros la poníamos para encuadrar lo que es esta suerte de columna editorial con la que siempre abrimos. Obviamente tenemos que el tema central en términos de comercio exterior y de economía, ¿no es cierto?, los temas que nosotros desarrollamos aquí, se encuentra claramente hegemonizado por una agenda internacional sumamente preocupante, sumamente difícil y sumamente impactante, particularmente en un año electoral como el que se vive en la Argentina. El primer elemento es la región. El tema a nivel Venezuela está llegando como a un límite. Está llegando como un límite de tolerancia, como un límite de tensiones y de muertes que todos sabíamos que de alguna manera esto podía evolucionar así, pero no pensábamos que iba a transcurrir tanto tiempo como hasta ahora, sin hallar una salida que sea más o menos aceptable, discreta, tolerable, ¿no es cierto?, para la región y para diríamos, los propios habitantes de Venezuela, ¿no es cierto?, y el sistema político. Ustedes fíjense que hemos llegado a un punto tal en el cual Argentina está tomando un rol proactivo en la región, no solo por la situación de OEA, lo que se está resolviendo en OEA allí, que se va aparentemente a aplicar la cláusula democrática, pero todos los llamados que ha hecho Argentina con un conjunto de países, ¿no es cierto?, de la región acompañando, están vinculados a encontrar una solución que contemple la participación de todas las partes. Es decir, se está buscando no imponer situaciones donde haya un sector que le doble el brazo a otro, sino tratar de encontrar una salida acordada que contemple las posiciones de todos los actores. El Papa viene haciendo ingentes esfuerzos también, y la comunidad internacional en su conjunto también. Obviamente, cada hora que pasa, la situación de Venezuela se agrava, y yo creo que objetivamente no puede tardar mucho tiempo más sin que haya un desenlace. Esta es mi lectura.
hay otra situación internacional que también, por supuesto, ha tensado la atención mundial y tiene que ver con lo que está pasando en Corea. Ya lo charlamos la vez pasada, ¿no es cierto? Hay un elemento nuevo que debiera hacernos mirar con cierta tranquilidad la evolución del tema de la tensión internacional, de la incertidumbre internacional, y es el nuevo rol de China. Dijimos aquí más de una vez, desde el 5 y el 6 de abril, o sea, desde ese momento, estamos tirando como hipótesis, ¿no es cierto?, avanzada, algo que para nosotros es información y deducción, y que para algunos no tiene que ver con lo que estaría ocurriendo, porque siguen aferrados a los preconceptos de los dichos de Trump en la campaña electoral. Me refiero claramente a lo que a mi juicio va a asignar el futuro de las relaciones internacionales. Lo charlábamos con María José Porteiro la semana pasada, ella allá en Galicia, en Vigo, y nosotros le decíamos que mirábamos que la alianza entre China y los Estados Unidos era lo que va a marcar, ¿no es cierto?, las relaciones internacionales en el tiempo inmediato. Y aquí, lo que para algunos es una alianza circunstancial, para otros tenemos una lectura, yo diría, más estratégica y más en el largo plazo. Entendemos que estamos viviendo un punto de inflexión en la humanidad y particularmente en sus modos productivos. Es como que estuviese terminando una etapa e iniciándose otra, pero por supuesto que van todas yuxtapuestas. No es que llegamos un día y decimos, señores, acá termina una era y a partir de acá empieza otra. No, es obvio de que la nueva revolución que modifica los paradigmas productivos tiene que ver con obviamente las tecnologías de la información, que ya estaban. Ahora lo que se denomina la Internet de las cosas, y la robótica. La robótica incorporada ya masivamente no solo a la vida cotidiana, sino esencialmente al proceso productivo, a los paradigmas de la producción internacional y global. Y en esto, objetivamente, la vanguardia la van a tener, si es que ya no la tienen, a mi juicio sí, pero digo, lo van a hacer de manera muy explícita, Estados Unidos en alianza con China. Es uno de los grandes desafíos que yo tengo al viajar allá, poder visualizar cuánto de avanzado está esto en lo que son los puntos más dinámicos de China, ¿no es cierto? Beijing, Hong Kong, Shanghái, Guangzhou, todos lugares donde vamos a estar, por supuesto. Esto me parece central de ir teniéndolo en cuenta para ir visualizando los cambios de escenario internacionales y cómo ciertas cuestiones que hasta, yo diría, un mes atrás parecían como inentendibles, hubieran parecido como inentendibles, ahora tienen como una razón de ser más concreta, más sólida. Que hoy China esté jugando el papel, yo diría, de gendarme sobre el chico malo que es Corea del Norte, cuando históricamente fueron los que, yo diría, hasta apañaron al régimen de Corea del Norte, es un cambio sustantivo que se da solo de manera posible a partir de esta nueva interpretación que estamos haciendo de los marcos de alianza. ¿De qué manera ha hecho notar su presión y su rol de gendarme en la región? Bueno, le ha cortado las compras China a Corea de carbón, que es el principal elemento exportador de Corea del Norte, y por otro lado le ha frenado los envíos de petróleo, que es que van siempre desde China hacia Corea desde hace décadas. El abastecedor de combustibles, de petróleo, etcétera, en Corea del Norte es China. Y el hecho de que esto se corte tiene que ser leído en esta nueva en esta nueva clave a que hacíamos referencia recién, y tiene que ser leído desde ese lugar porque objetivamente marca el cambio de China en relación a sus alianzas principales y a sus alianzas regionales. Nos parece importante que esto sea señalado. En ese marco también tenemos que decir que China ha dado otra buena noticia al mundo, que tiene que ver con
los índices de crecimiento de su desarrollo. 6.9, casi 7 puntos. Obviamente, no son aquellas famosas tasas chinas que superaban al 9, pero tampoco es la recesión o el estancamiento que algunos analistas habían predecido. Yo creo que las dos mejores noticias en términos internacionales, con impacto internacional, que se reflejan en las bolsas, que se reflejan en el valor de las commodities, es, punto 1, el crecimiento de la economía china, y punto 2, el resultado de la primera vuelta electoral en Francia. Es decir, son dos elementos muy tranquilizantes que han generado, yo diría, hasta euforia en ciertas bolsas europeas y seguramente en el resto de las bolsas del mundo. Bueno, esto es lo novedoso y lo alentador. Obviamente, lo que nos hace, diríamos, todavía tener abiertos los paraguas es que la incertidumbre en el terreno de las relaciones internacionales continúa, y que, teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas, digo Trump, digo Putin, digo el titular del poder integral, yo diría, en Corea del Norte, hace pensar en que los grados de imprevisibilidad se siguen manteniendo. O sea, tenemos noticias que se han mantenido y que son preocupantes, y tenemos buenas noticias que mejoran el cuadro internacional. En este cuadro internacional es que se desarrolla el año electoral en la Argentina. Y uno dice, las dificultades para avanzar en ciertos logros tienen que ver con esta dificultad internacional en términos de mercados cada vez más vendedores, stock, ¿no es cierto?, que anteriormente entraban a los Estados Unidos y ahora están buscando otros lugares para ser relocalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que tener la lectura de que hay ciertas medidas que se toman a nivel nacional que tampoco ayudan a generar precisamente el clima de inversiones que todos están esperando para este año electoral. Y esto básicamente lo decimos porque, como ustedes saben, hemos sido muy críticos con el aumento de las tasas por las consecuencias que terminan generando una modificación de las tasas como la que se ha vivido. Punto 1, ¿no es cierto?, ancla el dólar, sigue con el dólar a niveles depreciados, lo que acrecienta o agudiza la pérdida de competitividad, ¿no es cierto?, de nuestra producción local en la región, en términos relativos. Segundo, encarece el crédito. Yo, que me toca recorrer el interior del país y hablar con las pymes vinculadas a las producciones regionales, etcétera, una de las principales quejas es, además de la reforma impositiva que no se ha encarado aún, o sea, las altas tasas de impuestos que padece la región, además de esto, el planteo de que el crédito prácticamente se hace imposible a estas tasas. Y el tercer elemento que genera es una señal, yo diría, que no ayuda tampoco. ¿Por qué? Porque objetivamente sigue primando la economía financiera por sobre la economía productiva, la economía que jerarquiza la especulación por la economía, frente a la economía que jerarquiza la producción. Y esto es muy simple de entender, lo decíamos, creo, el propio martes pasado. Si un empresario que viene a invertir al país, antes de largarse a hacer la inversión, visualiza que existen las tasas que existen, ¿qué hace? Cambia los dólares a pesos, los coloca en LEVAC antes de las elecciones para que no haya sorpresa alguna, vuelve a colocarlo en dólares y objetivamente termina obteniendo la rentabilidad en dólares superior a cualquier actividad productiva. Y esto es uno de los temas que me parece rápidamente hay que corregir porque, insisto, en un año electoral estas cuestiones no son neutras. Por otro lado, volviendo a vincular precisamente lo que está ocurriendo con el año electoral, digamos que posiblemente uno de los elementos más destacados de este año es la agenda internacional del presidente. Lo vamos a tener ya esta semana en su encuentro con Donald Trump. Lógicamente ahí tiene muchos puntos para resolver.
Algunos están vinculados directamente a temas que hemos tocado aquí, ¿no es cierto? Biodiesel, limones, etcétera. Otros que lo hemos avanzado técnicamente en profundidad en el análisis, que es todo lo que tiene que ver con el listado de preferencias arancelarias, que ya teníamos avanzado con la administración anterior y que con la actual administración republicana se han detenido. Esto está sobre el tapete y esto está en discusión. Sin embargo, a mi juicio, desde el otro lado, desde el lado de Trump, además de que a lo mejor hay algún guiño en relación a soluciones económicas, la principal preocupación de Trump está en los temas políticos. ¿Cuáles son los temas políticos? Y quiere que Argentina juegue un rol central en lo que tiene que ver con la región, particularmente con la crisis de Venezuela. Ustedes recuerdan, históricamente se apoyaba a Estados Unidos en dos economías, la economía mexicana y la economía brasilera. Bueno, hoy tanto Brasil como México están con problemas en relación a los Estados Unidos y Argentina aparece como con la posibilidad de transformarse claramente en el interlocutor, no solo desde la elección de los Estados Unidos, sino desde los roles orgánicos que hoy está detentando. Hoy está teniendo la presidencia de Mercosur, teniendo la presidencia de UNASUR, anunciando que va a presidir la próxima reunión del G20 en Buenos Aires, anunciando que aquí también se va a realizar la reunión de ministros de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha originado que, además de esta reunión del 27 con los Estados Unidos, el primer punto político sea el que hacía yo referencia de Venezuela, el segundo es charlar con Macri antes de su viaje a China. Entonces, recordemos, el segundo punto de esta apretada agenda internacional y jerarquizada agenda internacional para el presidente de la Nación es China. Y luego de China, ¿a dónde va? Y va a Japón. O sea, ninguno de estos destinos son destinos, diríamos, casuales, a donde se va, yo diría, por algún tipo de obligación, sino que claramente se va jerarquizando los intereses, que implica reuniones de esta envergadura. Esto es lo que está convirtiéndose posiblemente en uno de los elementos centrales, que además le viene bien al presidente. ¿Por qué? Porque al no existir logros económicos evidentes que la gente y el electorado los note, la idea, me parece que está en la cabeza de los craniotecas que rodean al presidente, es jerarquizar lógicamente la política. En el jerarquizar la política está ¿qué? Y está a marcar las diferencias con lo que pudo haber sido el modelo hegemónico en caso de un triunfo que hubiera ocurrido si ganaba el Frente para la Victoria, y por eso es que se muestra con tanto detalle y se alarga una solución en Santa Cruz, exhibir lo que hubiera sido el modelo alternativo al actual, en qué punto está llegando. Bueno, muchos analizan que esto le trae algún rédito al gobierno. Por otro lado, también se jerarquiza la polarización con todo lo que tenga que ver con el régimen anterior, es decir, esta búsqueda de transformarse en el presente y el futuro en contraposición al pasado. Por eso hubo ayer esa guerra, yo diría, de tweets en relación al número 500, uno festejando los 500 días sin kirchnerismo y otro festejando también los 500 días con el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, de Cambiemos. Parecía importante que pudiéramos hacer un paneo sobre el conjunto de estas cuestiones para adentrarnos luego en la columna de Héctor Zavala, aquí en A Sus Marcas, junto con Juan Ignacio Ponce, poder tocar algunos temas que tienen que ver lógicamente con lo de ellos, pero tienen que ver muchísimo con la actualidad. Nos vamos ya al primer intervalo y luego venimos con la columna esperada. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un dulce y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto.
Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, Damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contursi maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Amigos, 14 y casi 30 minutos aquí en el estudio. La columna A sus marcas ocupa todos los micrófonos de hoy. Todos. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos 5 micrófonos. Por lo menos en 5 este lindo micrófonos para estudio sumar. de AM 1010 Radio Onda Latina. Y sí, aquí estamos con Juan y vamos a ver cómo encaramos todas estas cosas. De cualquier manera estuve siguiendo con mucho interés tu columna, que me pareció muy abarcativa, buena, incluso para la entrevista de la última media hora del cuarto bloque hay miga para sacar de allí, con el ingeniero Patricio Castro. Pero aprovechando que estás aquí en la Argentina, cosa que no sucede habitualmente, te quisiera exprimir un poco y hacerte algunas preguntas, llevarte algunos temas. ¿Te parece bien? Por supuesto. Y después Siempre avanzamos dispuesto. con Juan en otros temas. Había leído un artículo de Alfredo Sainz de La Nación, ex el cronista comercial, Sí, señor, gran amigo. muy buen periodista, Sí. y que tituló Paradoja Argentina, ropa cara, pero con marcas exitosas en el exterior. Así Y es. dice, hoy más de 80 firmas locales de indumentaria tienen tiendas en el exterior. Así es. O sea, que es negocio vender afuera, evidentemente, ¿no? Y la marca Rapsodia se vendió a un fondo de inversión, el Caterton, en $40 millones. Así es. Y ya cuenta Rapsodia con 90 tiendas repartidas en 6 países de la región. Hay, bueno, las marcas, La Martina, 47 Street, Prune, Cómo quieres que te quiera, Kevinston, Etiqueta Negra, son todas marcas que están pesando afuera. Absolutamente. ¿Por qué pasa eso? Que aquí tiene tanta dificultad en la ropa, la moda y todas esas cosas, y tiene un mercado abierto en el exterior. Por supuesto. Parece que esto justamente da en el centro de lo que hay que debatir. Esto, si uno lo leyera desde la ortodoxia económica, diría, la lógica es que nuestras empresas puedan salir a competir globalmente y las otras empresas puedan venir y competir globalmente en el país. Es decir, esta cosa de ida y vuelta, ¿no es cierto?, que hace que uno recorra shoppings en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Asunción del Paraguay, en Montevideo o en Sao Paulo, o en otros lugares, en otras latitudes, y encuentre las mismas marcas, los mismos productos, ¿no es cierto?, globales. En Argentina, que ha tenido y tiene una industria textil sumamente importante y desarrollada, con algún grado de obsolescencia tecnológica, pero muy desarrollada, ha encontrado una variante que es la misma que le permitió sobrevivir a los italianos cuando empezó la competencia china, que es que Argentina, al igual que Italia en aquel momento, son vanguardia de diseño. Entonces, como no pueden competir por costos, por la no competitividad que tenemos sistémica en nuestro país, compiten por diseño y por diferenciación. Hay un muy buen gusto
en muchas de esas marcas que vos has mencionado, argentinas que van al exterior, que son altamente demandadas, son muy singulares. Esto está vinculado también al peso que tienen los diseñadores de moda argentinos en otros lados, es decir, a los desfiles que se arman y también son exitosos. Ricky Sarkany está desembarcando en Europa de la mano de Messi, de la señora de Messi y de la señora de algún otro jugador. La señora de Messi y la señora de quiénes son las que están llevando a Ricky Sarkany. Y puede ser Fábregas o Suárez, no sé. Creo que es la mujer de Suárez, de dos señoras famosas allá en España, y bueno, de la mano de ellos se están abriendo tiendas. Es decir, nosotros tenemos, en términos de calidad de diseño y de calidad de indumentaria, diríamos un plus que permite salvar costos por un lado y aún obtener rentabilidades interesantes, porque vos no estás comparando prendas estándar, estás agregándole el valor que tiene que ver con el diseño y con la exclusividad. Y esto me parece que es lo que está atrás de estas marcas. Yo sé que muchos fondos de inversión están queriendo comprar marcas argentinas de la misma manera que lo hicieron con Rapsodia, y que van a abrir tiendas en todo el continente, porque ya en principio hay mucho conocimiento de toda la gente que ha venido a la Argentina en su momento, vía turismo, etcétera y demás. Y segundo, porque ya tienen como aprendido de qué manera introducirse lógicamente en el mercado ABC1 de los países donde se instalan. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Sospechaba que por ahí pasaba la cosa, pero tu explicación es muy abarcativa y muy clara y didáctica, como siempre. Gracias. Te agradezco. Gracias. Acá tengo otro tema que también me preocupa, y que es la balanza comercial. Sí, claro. Que Natalia Muscatelli dice que tiene un déficit aproximado de 122 millones de dólares. Sí, señor. Héctor, cuando más de una vez habrás escuchado que hablábamos aquí en este programa que teníamos que irnos acostumbrando a 2 o 3 años de balanza comercial deficitaria, y que no teníamos que dramatizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo decíamos? Claramente, por cada punto de crecimiento del PBI, hay 3 puntos de crecimiento de las importaciones. Entonces, si nosotros estamos planteando 2 o 3 puntos de crecimiento este año, yo creo que va a andar en 2.5 aproximadamente de crecimiento, ya estamos hablando de 6, 7 puntos, 8 puntos creciendo las importaciones. Y esto se engancha especialmente con que yo vengo diciendo también hace rato que a mí, más que las importaciones, me preocupan las exportaciones, porque vamos a tener déficit comercial no solo porque crecen las importaciones al producirse desarrollo, teniendo en cuenta que nuestra matriz importadora es netamente productiva. Entonces, si la producción aumenta, si empieza a haber una actividad como la que se busca saliendo de la recesión, es obvio de que la necesidad de insumos y el monto de esos insumos va a ir siendo creciente. Lo que me preocupa mucho más es que ese déficit se produce no solo, o mejor dicho, no principalmente por aumento de las importaciones, sino por deterioro de nuestras exportaciones. Primero, nuestras exportaciones no están creciendo como todos nosotros quisiéramos, y entonces es posible que tengamos rojos comerciales, tal cual lo habíamos adelantado. Pero segundo, la calidad de esas exportaciones también está haciendo que a lo mejor terminemos aumentando exportaciones por peso, por unidad, y bajándolas por dólares. ¿Por qué? Porque cada vez nuestras exportaciones están más primarizadas y cada vez nuestras exportaciones están más concentradas. Lo de la concentración es un tema que tiene que ver con lo valorativo, pero lo de que sean más primarizadas implica que tienen menos valor agregado. Claro. Y por lo tanto que la cantidad de lo que se vende puede llegar a ser mayor que la del año pasado, pero el valor de lo que se vende termine siendo inferior, y entonces esto es lo que se nota en el déficit comercial. Muy bien, fíjate vos que Nicolás Dujovne, nuestro ministro de Hacienda en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial,
dijo algo así, más o menos así, que el gobierno asegura y apuesta a que el crecimiento de la economía se dará por el incremento de inversiones y exportaciones. Correcto. Hace rato que se viene apostando. Se viene diciendo eso, pero acá hay un problema que tiene que ver con el tipo de cambio, que ya empezó el tironeo. Sin duda. ¿No? Que evidentemente para una gran mayoría está bajo. No guarda hay relación. Retraso. Hay retraso con relación a la inflación. Totalmente. Evidentemente. Y plantea Muscatelli que con este tipo de cambio bajo es más difícil hacer esa operación, ese intento que manifiesta Duhovne. Porque si se quiere elevar el tipo de cambio, ¿qué pasa? Se dispara la inflación. Absolutamente. Y se nota en los salarios. Y ahí se nota en el salario real y sobre la tasa de actividad. Sí, señor. El asunto es conciliar, y no es fácil, y acá tiene que ver con aquello de la bomba, ¿no? La inflación con la situación fiscal y con la actividad y el salario. Es un desafío mayor. Mayúsculo. En un momento que hay mucha impaciencia, ¿no? Por ahí el gobierno está apuntando a una visión de mediano plazo, pero en general, en los sectores más necesitados, dice, hoy, la cosa es hoy, ¿no? Con una variante que es el cambio tecnológico que modifica todo. Hoy leí un artículo muy importante firmado por el ex ministro de Trabajo Juan Manuel Cachicasela, que ya lo vamos a tocar con él. Me parece excelente, me parece muy buena idea, porque realmente es un artículo muy bien fundamentado, bien expresado, muy concreto, y que plantea problemas, pero también ofrece soluciones, ¿no? Así que ese es el panorama. ¿Se puede exportar más? ¿Se puede mejorar la balanza comercial con este tipo de cambio? Bueno, hay quien dice que lógicamente es casi un pedido de milagro. Yo creo que no hay que detenerse exclusivamente en el tipo de cambio. Yo creo que si se mejorase la competitividad global, donde el tipo de cambio es solo uno de los ítems, para algunos es el más importante, para otros no es tan decisivo. Lo que sí está claro es que es condición necesaria pero no suficiente. Suponete que alineáramos el tipo de cambio con las monedas de la región, que es lo que debería hacerse desde la ortodoxia económica, fundamentalmente alinearla con la de tu principal socio comercial, que es Brasil en este caso. Muchos dicen, ya con eso estaría solucionado. No, con eso no estaría solucionado. La competitividad comienza con uno de estos elementos, pero si no vamos a una reforma impositiva como se debe, si el crédito aparece siendo accesible y no cada vez más caro como hasta ahora, si no hay una mejora en la competitividad sistémica que tiene que ver con el abaratamiento de los costos logísticos, si esto no se realiza, por más que pongamos el tipo de cambio, el valor que sea, no vamos a conseguir precisamente poder aprovechar las oportunidades que la propia crisis plantea. Hemos dicho acá más de una vez, y hoy que está en la primera plana de todos los diarios, que el gobierno va a hacer un fuerte avance y apuesta a que el Tratado de Libre Comercio con México sea una realidad. Nosotros decimos, México es una realidad porque es una oportunidad también. Esa oportunidad no debe ser desperdiciada. Vamos camino a lo peor que nos puede ocurrir, que es que aparezcan oportunidades y las terminen aprovechando otros. Y esto creo que tiene que ayudarnos y particularmente hacer que el gobierno no pierda más tiempo en este tema de la competitividad. Yo lo que noto es que el gobierno hace anuncios buenos, por supuesto, pero el problema está en la implementación. En la instrumentación. Por eso se instrumenta lentamente, y todo el mundo se pone nervioso y se entran a complicar las cosas. Absolutamente. Pero fíjate lo que pasó con las naftas en la frontera. El presidente había firmado en noviembre el decreto equiparando las naftas en la frontera. Estuvieron más de 2 meses en instrumentarlo. Bueno, de Vaca Muerta también viene muy demorado, después de los anuncios importantes. Y en un año electoral esto es imperdonable. ¿Y tenés alguna idea de por qué sucede eso? Yo creo que empieza a aparecer en superficie algo que alguna vez lo analizamos y también lo analizamos con Casella, que es que ciertos paradigmas de la actividad privada no se trasladan automáticamente a la función pública. Entonces me parece que hay algunas
diríamos, formas de operar en la actividad privada que se creen que son trasladables automáticamente y no lo son trasladables automáticamente a la función pública. Acá se está viendo ahora la importancia que tiene la experiencia en la administración de la cosa pública, ¿no es cierto? Y por eso muchos dicen que en una situación de emergencia como la actual, justamente esa eficiencia se hubiera mejorado si hubiera habido una unidad de mando. Le Claro, hace un ministro de Economía. Claro, ahí va. Tenemos 24 ministros. Áreas de gente que interviene en cosas económicas, claro. Y que se enciman y se chocan. Que se enciman y se chocan, y donde nos habían dicho rimbombantemente que lo importante era la tarea de coordinación. De esa manera es como se le pidió el alejamiento a Alfonso Prat-Gay. Bueno, la tarea de coordinación no solo no ha mejorado, yo diría que ha empeorado desde que se fue Alfonso. Sí, Digo, sí. para hacer una lectura y ser sinceros con lo que está ocurriendo. Hoy en día las distintas formas de opinar dentro de las áreas económicas están generando algunas contradicciones, como esta que se manifestó en el tema de la tasa, el tema de la alza de la tasa. Bueno, es evidente que hay distintos tipos de problemas que van aflorando de golpe, como si uno levanta la alfombra y ¡pum! Se le viene, aparece todo lo las que se escondió. Hermosas. Y ahora se está hablando mucho de la reforma judicial. Sí, señor. Sí, señor. Y yo muchas veces le presto mucha atención al humor, porque el humor refleja un estado de ánimo. Claro. Digamos, valores que se relacionan, o valores entendidos o sobreentendidos también, que hacen posible la existencia del humor. Entonces estaba mirando a Joe Matías. Joe Matías es una tira histórica de Sendra, que es fantástico, escribiendo o haciendo humor, las dos cosas. Sí. Bueno, cuando escribe también hace humor. Sí. Matías le pregunta a esa mamá invisible y tan omnipresente: Ma, ¿la justicia es justa? Claro, porque el principio romano que dice, ¿qué es la justicia? Dar a cada uno lo suyo. Ese ya que es simple y que fácil. Le contesta la madre desde fuera de cuadro: no, Matías, la justicia solo es legalidad. Y es el primer tema. ¿Es leal o es justo? Hay una verdad y una verdad jurídica. ¿Y por qué se llama justicia y no legalidad?, pregunta Matías. Porque justicia es más marketinera. Me lo vería venir y lo juro. Pero doy vuelta a la página, y otra de las cosas que yo suelo también ver con frecuencia son las cartas de los lectores, y leo algo firmado por el señor Gustavo Gil, que da su email, que dice: atropelló y mató, pero conserva su libertad. El Poder Judicial nuevamente dio a conocer otro fallo vergonzoso en el caso del hijo del periodista Eduardo Aliberti, quien mató y arrastró manejando borracho a un ciclista por más de 17 kilómetros, en los que no se cruzó ningún patrullero. Bueno, era una autopista, ¿no? No es fácil que sea un patrullero. Dice el señor Gil: en cualquier país desarrollado la ebriedad es considerada un agravante de la pena. Ahora sucede eso, recién ahora. Pero solamente en la Argentina es un atenuante, ya que el victimario no sabía lo que hacía, acomillado. E inmediatamente la calificación del delito pasa a ser culposa y escarcelable. Y remata: fallos así ponen al Poder Judicial a la altura de un club de amigos. Tremendo. Fíjate vos cómo se relacionan estas cosas, que a la vez se relaciona con otra información, que es del ministro de Justicia Garavano, que dice: con una reforma judicial correcta, una persona que tiene una condena de 4 años no puede estar en libertad. No puede estar en libertad. Tiene que esperar la condena firme. Correcto. Pero cumpliendo la condena. Cumpliéndola, sin duda. Así que son otros de los temas que a mí me preocupan, porque ahora está el tema en el candelero de Lilita versus el ministro, el presidente de la Corte, sin duda. De hecho, que se va a poner más caliente. Así que todavía se va a poner muy, muy duro, porque yo no leí los fundamentos, pero dicen que son muy sólidos los de Lilita.
Sin duda, él ha contraatacado con un pedido de 1 millón, ¿no? Claro, y le salió al cruce ahora Subic, no escuché ese. digamos, la escudera Sí, en sí, el sí. sur, que está radicada aquí en Buenos Sí, Aires sí, ahora, sí, sí, por sí. razones de seguridad. Mira, Sí, dejó sí. Santa Cruz con sus Tremendo. hijos. Sí, sí. El marido sigue allá porque El sigue allá porque es diputado nacional, Ah. dicho sea de paso, fue quien ganó las elecciones, Así es, pero con la indudablemente. ley de más se la escamotearon. Absolutamente. Dice que es fácil comprobar, y simplemente por ir caminando por la calle Viamonte a la altura de Uruguay, media cuadra antes de la AFA, hay un espacio tapiado que, según de Lorenzetti, está construido y cobrado. Oh, la, la. Entonces se vienen, revisen, averigüen, va a ver que tienen, tomen el trabajo. Sí, sí, sí. A los diputados le pidió que se tomen el trabajo de leer y averiguar los fundamentos. Interesante. Así que el tema es fuerte, ¿no? Muy fuerte, El muy tema de la fuerte. justicia tal vez, no sé, sin tal vez, me parece que es más importante el tema de la justicia que el económico. Habría que ver para la elección. Me parece que pesa más todavía el bolsillo, la víscera más sensible. Para la elección, para la política, lo judicial. Yo estoy obviamente, guardando puede ser. papelitos, como digo. Ujú, ¿Qué dice Rosati, un miembro de la Corte? La justicia no está a la altura del reclamo de la sociedad. ujú. ¿Qué dice el propio Lorenzetti? Pide transparencia para combatir la corrupción. Hay un jefe de policía capitalino Detenido en el día de hoy. ¿Mm? Correcto. ¿Qué dice Rosati? La verdadera grieta judicial es entre el juez honesto y el juez corrupto. Te digo que, siguiendo el tema y trayendo a colación el papel de Gil Carbó y de Justicia Legítima, creo que estamos ante un problema muy serio. Muy serio, sin duda. Fíjate vos que Eduardo Traiano, el fiscal que lleva la causa Nisman, está prácticamente desprotegido. Yo leí cómo es su oficina, qué Así es. vulnerable que es, los medios con los que cuenta. Así Y este es. fiscal fue el que cuando Ollarvide, digamos, le dio el pase libre a los Kirchner por enriquecimiento ilícito en tiempo récord. Este fiscal era el que tenía que apelar, Traiano. Absolutamente. ¿Y qué pasó el día que se vencía el plazo? Le secuestraron el hijo, Se encontraron el hijo, que recuerdo. recién lo liberaron después que la Había causa pasado, quedó había vencido. en firme. Correcto. 10 minutos. Se pierde el expediente por causa de corrupción, la justicia acá sigue enterrando a Nisman, el 77% de los argentinos no confía en el Poder Judicial. El 77% de los argentinos, según una encuesta, no confía en el Poder Policial. Es muy fuerte esto, ¿no? Ujú. La encuesta es de Management and Fit, que es una encuestadora reconocida y conocida. Absolutamente. Así que Importante. Y por último el tema de Santa Cruz me parece que es gravísimo. Em, Y ahí hay un montón de teorías. El propio Costa que mencionamos dice que la plata está, Claro. pero que se gasta en la provincia de Buenos Aires porque todo pasa por obtener una buena elección para asegurarse no ir preso. Así es. Escuchando Así, ese argumento. ¿no? Es un Directamente, argumento muy crudo. muy crudo. La plata que se giró es Sí, sí, impresionante, sí, y que se está girando es Sí, impresionante. sí, Y y la actitud, aparentemente ahora, y otra digo- teoría es, no, lo que está buscando la gobernadora Alicia Kirchner es la intervención. Decir, bueno, que venga alguien que resuelva esto, yo me abro y, Sí, y- porque ya mucha gente de Santa porque Cruz Costa ya mira denuncia esto. que de esos 10.000 nuevos empleados que en una provincia quebrada Sí. contrató el gobierno de Alicia Kirchner, una gran porción viven en la provincia de Buenos Aires, cobran sueldo en Santa Cruz y están haciendo la campaña de resistencia. Bueno, con esto yo quería completar tu panorama y un poco entrar en la materia que habías anunciado, aprovechando que está atento y vigilante Juani, que me sorprendió y que no vino con una camiseta del Barça con el número 10 en la espalda. No, ¿Qué no. fue lo que pasó? Y vengo de rendir, no. ¿Qué rendiste? Rendí Historia Argentina. Ajá, ¿cómo te fue? Bien. Yo calculo que me fue bien. La verdad que sí. Igual en 2 semanas me dan el resultado, así que después te contaré. ¿Tocar qué tiempo de histórico tocó? Ah, ¿qué tiempo fue? Ahí y está. estuve desde la época del PAN, Ah, del la caja comienzo del PAN y después la ley Sáenz Peña, hasta que el GO empieza a estar en el poder, viste, el golpe de Estado, y ahí en el 43, y hasta que nada, Perón
termina asumiendo, siendo vicepresidente y después todo ese lapso largo, década infame y todo eso. Pero bien, ¿Y calculo. cuál es la interpretación? Que el ascenso de Perón es la oficialización de un golpe de Estado, o sea, es el golpe de Estado por la zurda que llega al poder. Y sí, Sí, un puede golpe de ser, Estado ¿no? medio raro, sí, Porque se extraño. construye desde arriba. Sí, cómo fue escalando posiciones Perón dentro del GO y demás. Bueno, te preguntaba por lo de Messi porque Sí, vuela su cotización ahora. Sí, no, es el momento de Messi, todo el mundo hablando de él en este momento. Hermoso, la verdad lo que hizo el domingo fue algo A único. mí me sorprendió Como cómo ese- le pegaron y qué guapo que es. Sí, no, En es el- que la patada de Sergio Ramos la logra esquivar a tiempo, por suerte, porque Lo quiebra, lo quebraban, sí. Y la de Casimiro. De ¿cómo hecho, se llama? Fabio Capello, que es un técnico así histórico del Madrid y demás, dijo que Sergio Ramos, la patada que le pegó fue para lesionarlo. Así Sí. nomás, dijo, fue muy fuerte. Sí, Casemiro también. No, es que a Messi siempre le pegan. Por eso está el No, video pero de un- Messi es un perro. Como ¿Viste? Marcelo, que es un tipo, qué sé yo, que es un buen jugador de fútbol, Sí, le muy pegó un bueno. codazo Es rarísimo, a Levoso, sí. que le partió la boca, Fue muy- sangraba. sí, fue muy raro la verdad, Ahora ese me codazo. demostró que Estuvo es con- muy guapo Messi. Sí. Bueno, Bueno, estaba mete- con el ojo lastimado y con la... Bueno, el ojo fue impresionante. Yo lo veía, qué sé yo, cae, vuela Sí, muy, cae muy muy- por encima de su altura y cae y pega con, Sí, con la el cara. pómulo Sí, en la- sí, horrible. Por horrible. eso, césped. por eso la que, sangre. que no, No, y no, aparte por eso- quedó, para mí quedó bueno, el resto tenía del partido sangre, aturdido. Empezó el partido ya con esas ojeras así del golpe y después la sangre todo el partido por el codazo de No, muy Marcelo. Así que estuvo cortado, pero bueno, aún así sigue sumando para ser el máximo goleador en la historia de los clásicos de España. Por acá tengo la impresión de que el gobierno está tomando en serio el problema de las barras bravas. Puede ser, porque veo que con Racing hubo detenciones, descubrieron manoplas, cuchillas, balas, revólver, Boca por otro lado, equipos del ascenso, y las operativas se hacen en la ruta. En la ruta. ¿Mm? Sí, puede ser que se esté intensificando un poco eso. Ya liberaron igual a los barra bravas que estaban presos de Boca, pero nada, hay toda una onda hacia esos lados de hacer que, bueno, con todo esto que pasó del chico de Córdoba y Claro, demás, eso de Córdoba es un ir- disparador. ir terrible, profundizando. Córdoba es un disparador. Además, todo el mundo se Ahí. horroriza cómo puede pasar eso y el fútbol sigue. El fútbol sigue y sigue. No, y vos fíjate que también se podría asociar este hecho de poner el acento y el ojo sobre las barras con la detención del jefe de comisarías de hoy, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué? Porque el detonante ahí fue la 35 y la 33, que son las que tienen jurisdicción sobre River. Ujú. Y la denuncia es que no solo protegían comercios, ¿no es cierto?, con protección ilícita, sino que además había connivencia con los trapitos. Claro, Y esos trapitos tienen que ver obviamente con River, digo, con la barra de Sí, River, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, antes de que se acabe el tiempo, quiero mencionar 3 cosas que tienen que ver directamente con marcas. Una de ellas es la campaña del 4K, el Ajá. coche que se amplió, que puso el baúl. La campaña se llama litros, porque la medida normal en materia de baúl siempre se lo mide en litros, Así es. en centímetros cúbicos, digamos. Y Ford Argentina tiene 8 breves comerciales de la agencia GTB, ahora después vamos a aclarar de qué se trata, que realmente son espectaculares, son disruptivos, sorpresivos, Ajá. y el motivo es, de pronto te lo grafico, un señor un clavadista de la montaña se tira y donde cae en el baúl del auto, se hace plaf y queda ahí. En otro momento sale, esta es para los medios digitales porque está dividida la campaña, se abre el baúl y sale el periscopio de un submarino mirando. Hay mujeres haciendo gimnasia en los baúles, gimnasia acuática, Sí, sí, sí. y así realmente es el concepto, lo importante es el concepto para decir exageradamente, que es uno de los recursos de la publicidad, Claro. que tiene un baúl grande, Claro. un auto que no tenía, un auto No, chico ahí, que se sí, transformó, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que la agencia es GTB, que es una cautiva, es una agencia de Ford. Ah, GTV de Ford. GTB de Ford, el creativo aquí es Tony Weissman, que es muy conocido, y la agencia está liderada por Eduardo Parapugnia, y de repente de GTB, mira, me anoté algo,
desde el 2014, porque pertenece al grupo WPP, es el holding más grande del mundo, la unidad de comunicación internacional de Ford, que es Blue Hive, se transformó en GTB, que significa Global Time Blue. Bien. Bien. Y el otro aviso, que a mí me parece también fantástico, es el que todos aman las tetas. El año pasado, la agencia David, que es un desprendimiento de Ogilvy, ganó oros, premios especiales, sorprendió por todos lados con una campaña respecto de la mama. También. En este caso sacó otro que dice todos aman las tetas, y para volver a burlar la censura en internet, ¿qué es lo que hizo? Bueno, en lugar de pezones son bocas, y las bocas cantan, y es una especie de comedia dramática entre entretenida e importante, donde al final también aparecen pechos masculinos, y con música, con coro van llevando, y al final piden en un clic que ayuden a la Fundación Magma. Mira qué bien. Y finalmente, bueno, se viene la Feria del Libro y comienza la jornada, ya está abierta la jornada para profesionales, pasado mañana abierta a todo el público la Feria del Libro. Hay mucha expectativa, ¿no? Sí, señor. Hoy aparecieron unos números que me preocuparon, que es que el aumento del importado es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con editoriales. Se nota fuertemente en la importación. El libro importado. El libro importado. Lo voy a averiguar. Trae Nación de hoy, creo que trae un artículo especial de la propia Cámara. Amigos, estamos en las 14:59, casi 15 horas. Nos vamos a nuestro intervalo noticioso y publicitario de la radio e inmediatamente venimos ya con nuestra primera entrevista anunciada para la tarde de hoy. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Esteban Bullrich a favor de que todas las religiones tengan su espacio en la educación. El ministro de Educación afirmó en Corrientes que vendría muy bien que todas las religiones tengan su espacio en las escuelas, al responder el pedido de un sacerdote en la localidad de Esquina, donde el funcionario inauguró obras de infraestructura escolar. Por más que soy católico, trato de ser un apóstol y buen discípulo. Sí creo que en las escuelas debemos enseñar otras religiones también, que también tienen lecciones para aprender, dijo el ministro Bullrich. Presentan en Bariloche la primera cerveza 100% argentina. La vinculación científico-tecnológica con productores locales logró desarrollar en Bariloche la primera cerveza artesanal 100% argentino, una variedad que en el marco del encuentro Ciencia y Cerveza será presentada el próximo viernes en la ciudad rionegrina por el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. Se trata de una de las cervezas artesanales cuya principal distinción son las levaduras generadas en los bosques andinos patagónicos, hasta ahora nunca usadas en la producción argentina de cerveza artesanal ni industrial. Chile, Bolivia. La justicia chilena rechazó el amparo para liberar a 9 bolivianos detenidos en la frontera. La Corte Suprema de Justicia de Chile rechazó un amparo para liberar a 9 militares y aduaneros bolivianos detenidos en Iquique y acusados de robo con intimidación, mientras el presidente Evo Morales cuestionó ese fallo al reiterar que los apresados luchaban contra el contrabando en la frontera de ambos países. Juan Manuel Santos agradeció a Cartes por el apoyo en el proceso de paz con las FARC. De visita en Asunción, Santos resaltó la presencia de Cartes como testigo de honor en septiembre pasado en la firma del acuerdo de paz con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se produjo en la ciudad colombiana de Cartagena. Por su parte, Cartes condecoró a su colega y elogió el diálogo político como la principal contribución a las instituciones democráticas. Dijo que la violencia y las agresiones no deben tener más lugar en las diferencias políticas y sentenció que la vía armada ya no es una opción válida, en clara alusión al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo que actúa en su país.
con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010, Onda Latina. Presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Comunicate al 5277 8027 y déjanos tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5277 8027. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar/PA Elige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con muy poco, podés hacer feliz a un chico. Doná tus tapitas al Garrahan. Si querés colaborar con nosotros y no sabés cómo hacerlo, ingresa ahora en www.vaporlospibes.com.ar. Conocé el lugar más cercano donde llevar tus tapitas. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Fin del espacio publicitario. Amigos, empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 25 de abril del 2017. Y estamos aquí con Juan Ignacio Ponce, con Héctor Zavala y quien les habla, intentando tener nuestra primera entrevista de la tarde, que por supuesto está originada en una hoja prácticamente del diario Clarín, titulada Sindicalismo, Pasado y Futuro, cuyo autor es Juan Manuel Casella, conocido de esta mesa. Casella, ¿estás allí? Estoy acá, buenas tardes. Qué alegría escucharte. Hola, Casella. buenas tardes. Casella, antes que nada, primero felicitarte. La cantidad de llamados que hemos tenido en relación a esta columna ha superado todo lo que nosotros podíamos pensar, así que te diría, por si quedó algún distraído que no lo haya leído, un resumen de la columna y luego vamos a la pregunta, ¿sí? ¿Cómo no? Adelante. Digamos que la columna la publica Clarín hoy y está en la página 27. Adelante. En realidad la idea consiste en hacer un repaso, consistió en hacer un repaso del desarrollo del movimiento sindical argentino, entendiendo por desarrollo del movimiento sindical argentino el periodo corrido desde 1940 en adelante. Obviamente el sindicalismo argentino existía antes de los años 40, pero en los años 40 adquiere la forma que posee en la actualidad, que más o menos conserva en la actualidad. Ahí aludimos a la forma en que se originó el sindicalismo, este modelo sindical. Se originó a partir de una acción deliberada del Estado, que creó un gremialismo muy concentrado desde el punto de vista de la toma de decisiones, con un monopolio de la representación. Ustedes saben que el sindicato que representa es el que tiene la personería gremial, y eso le otorga además un carácter dependiente del Estado, porque el Estado es el que otorga la personería y el que quita la personería como sanción. La personería gremial significa la facultad de negociar y de firmar convenios colectivos de trabajo, por ejemplo. El sindicato que no tiene personería gremial puede actuar como simple organización defensora de los trabajadores, pero no celebra convenios colectivos ni aplica sanciones. Por lo tanto, pierde capacidad de conducción real. Es decir, el Estado, cuando conserva la posibilidad de otorgar o quitar la personería, tiene un instrumento de disciplinamiento del sistema sindical argentino. Señalo además que la vía de desarrollo
fue muy importante para el Partido Peronista. El sindicato nació como un factor decisivo en la organización del peronismo, y además fue utilizado deliberadamente a partir del pensamiento de Perón como una contención de la posible injerencia de sectores de izquierda en el movimiento obrero. La forma en que se organizó el sindicato argentino implicó necesariamente que ese sindicato tuviera actuara como una especie de cinturón de castidad frente al pensamiento de izquierda. Por otro lado, aludo a que en los años 50, 60, hasta los años 50 o 60, el gremialismo fue entendido como un elemento muy positivo para los trabajadores argentinos, porque les devolvía dignidad, actuaba como un factor defensivo, y porque además incorporó servicios adicionales como las obras sociales, por ejemplo, que suplementaron las omisiones del Estado en materia de salud, y además generaron todo un servicio en materia de ocio y recreación. Por lo tanto, las obras sociales sirvieron para consolidar el modelo sindical argentino. Señalo después que el movimiento sindical siempre tuvo una dosis de violencia importante, pero que en los años 70 pagó un precio altísimo. En el mismo momento en que todo el país sufría la violencia, el sindicalismo argentino la sufría de manera muy notoria, con la pérdida de dirigentes sindicales de primer nivel, como Bandor, como Alonso, como Rucci, pero también la pérdida de dirigentes de base, que fueron sometidos a la acción del terrorismo de Estado. Señalo además que en este momento las situaciones objetivas han cambiado notoriamente. Lo que era la sociedad de los años 60 con un porcentaje de desocupación muy bajo, estamos casi en plena ocupación, y un porcentaje de pobreza que oscilaba entre el 5 y el 8% de la población argentina, hoy ha pasado a ser un 30%. Claro. Esto originado básicamente en el periodo de los años 90, donde se aplicó una política neoliberal, el menemismo aplicó una política neoliberal que significó la apertura indiscriminada, la desregulación y la privatización, con lo que se produjo aquel fenómeno famoso del desguazamiento del Estado. Y ahí aparece una condición negativa del sistema sindical argentino, que es la siguiente: el sistema sindical argentino, vinculado con el peronismo, termina pagando el precio de su adhesión al peronismo cuando tuvo que aceptar calladamente políticas que afectaban a la clase trabajadora. Perdón, Casella, en algunos casos además hasta se asoció en esas privatizaciones. En algunos casos. Que esa es una situación extrema, ¿no? Claro, entonces yo digo ahí que el menemismo demuestra la debilidad del modelo sindical argentino cuando el que gobierna es un representante del peronismo. El trabajador queda en estado de indefensión frente a las decisiones del gobierno peronista. En la actualidad comparo la situación social argentina actual con la de los años 60 y digo, hoy tenemos un alto nivel de desocupación, tenemos un porcentaje de pobreza que oscila en el 30% de la población, tenemos una sociedad que está, una sociedad altamente debilitada en el plano social, y por lo tanto estamos padeciendo una situación incomparable, que también lo es en el plano estrictamente político, porque en los años 50, 60, la política argentina estaba caracterizada por una especie de bipartidismo, un bipartidismo imperfecto, porque el bipartidismo era el peronismo por un lado, el radicalismo por el otro, pero no había alternancia. El peronismo tenía la capacidad electoral suficiente como para gobernar consecutivamente sin alternancia. De ahí viene lo de imperfecto. Claro. En la actualidad tenemos un sistema político desarticulado, disperso, y han cambiado la naturaleza de los actores principales, porque el peronismo está acorralado, digo yo, entre dos sectores, lo que podemos denominar el kirchnerismo genéricamente hablando, que es una secta de nuevos ricos que fingen ser revolucionarios, y por el otro lado una visión clientelar de la política aplicada fundamentalmente por los varones del Gran Buenos Aires, que conciben la pobreza como una cantera de voto cautivo. Y por el otro lado el radicalismo, que ha perdido identidad, operado por dirigentes que invocan su vocación de mayoría, pero en realidad olvidan los ideales y canjean esos ideales por puestos públicos de poca significación real. De manera que ahí tenemos una situación política diferente de los años 60, con el agregado de que alguna gente de buena fe, creo yo, piensa que la renovación es el PRO, cuando el PRO en este momento exactamente ha decidido afiliarse a la Internacional Conservadora,
Por lo tanto tenemos la paradoja de una renovación conservadora. Es increíble. Bueno, por ahí pasa la cosa y finalmente termino con lo que podemos denominar una visión del futuro. Ahí digo, cuidado que el mundo del trabajo está cambiando de manera acelerada y notoria a partir de la incorporación tecnológica. La robótica, la automatización, la economía digital están generando un escenario laboral totalmente distinto y el trabajo humano, por lo menos en ciertas actividades, se está volviendo descartable. Claro. Todas las actividades automatizadas o rutinarias pueden ser reemplazadas por trabajo de máquinas, los robots, la robótica. Y por eso hoy la dirigencia sindical tiene que asumir un rol distinto, que está vinculado fundamentalmente con la formación. Un trabajador moderno tiene que estar formado para manejar tecnología, y si no lo está, es materia descartable y va a pasar a nutrir el mundo de la pobreza y de la dependencia del Estado. Por lo tanto, digo, un sistema de formación constante es la nueva conquista obrera, la conquista que hay que alcanzar. Claro. Y de ahí digo, el segundo aspecto de esa misma cuestión, que es la modificación del concepto de salario. El salario ha sido históricamente el canje de dinero por energía laboral y tiempo, mientras que ahora ya se está hablando de una asignación universal en el que participe todo el mundo, porque la riqueza es un producto colectivo que da derecho a una coparticipación por parte del mundo del trabajo, y eso quita la carga de dependencia que la concepción tradicional del salario implica, libera al trabajador y le da un acceso a cierta calidad de vida garantizada por la sociedad. Bien. Me parece que ese concepto del salario es básico junto con la formación tecnológica. Ahí está el futuro del mundo del trabajo. Correcto. Bueno, ¿y la conclusión cuál es entonces? La conclusión es que el sindicalismo argentino tiene que... Primero, la conclusión que yo no digo, pero está implícita, es que el sindicato es instrumento útil para la igualación social. Claro. Y en segundo lugar, que ese instrumento útil debe adaptarse al cambio tecnológico científico e incorporarse a un sistema de formación permanente que le permita al trabajador estar a nivel del cambio tecnológico, para poder controlarlo, para poder utilizarlo positivamente. Porque de otra manera va a haber un sector de la sociedad argentina o de cualquier otra sociedad moderna que va a quedar desvinculado del proceso de cambio y por lo tanto va a vivir en situaciones muy, muy precarias. Casela, corregime si no es así, pero yo tengo en mi memoria un artículo tuyo en la época que La Razón estaba dirigida por Timerman, referido un poco a los cambios tecnológicos, a lo que se venía y el nuevo papel que deberían asumir los sindicatos, y de esto hace unos cuantos años, y tal vez en la época en la que eras ministro de Trabajo. Sí. ¿Lo tenés presente? Lo tengo presente, sí, efectivamente. Mi pregunta es, de aquello que vos habías pensado en esa década, digamos, 80 y algo, 90 casi, a hoy, ¿vos ves que ha habido una maduración de la dirigencia sindical para avanzar en lo que proponías entonces y para interpretar más o menos parecido a como vos describís hoy en el artículo estas necesidades que está planteando y desafíos que está planteando la hora a los trabajadores? No, yo veo esa evolución en el discurso. Ya. No la veo en la praxis sindical. Claro. Veo que en algunos discursos que yo leo o que escucho, aparece el problema, se tiene conciencia de la existencia del problema. Me parece que hay algún intento de mejorar ese asunto. Pero no existe una política deliberada. No existe por parte de los sindicatos, pero tampoco existe por parte del Estado. Obviamente. Tampoco existe por parte del Estado. Por lo tanto, ahí hay un problema grave para la sociedad argentina. Ojo que no creo que sea el único país que sufre ese proceso. Me parece que es una situación internacional. Sí, sí. Pero ojo que puede haber intereses que favorezcan este statu quo, porque de esa manera que el capitalismo que piensa que con el 70% de la población alcanza, está asumiendo por vía indirecta la tarea de dividir a la sociedad en útiles e inútiles. Absolutamente. ¿No es cierto? Y eso no solamente es una inmoralidad,
sino que constituye una fuente de conflicto absoluta para el futuro. Absolutamente, absolutamente. Ahora, vos bien decías recién los alineamientos internacionales que se están dando en términos partidarios. Particularmente la Unión Cívica Radical integraba la Internacional Socialista, integra la Internacional Socialista. Actualmente. Así es. Y la Internacional Socialista ha buscado precisamente ser la internacional que exprese los sectores más vinculados al trabajo. Es decir, no hay otra internacional que, por ejemplo, hasta el mismo nombre del titular o del partido titular de la Internacional Socialista en España es Partido Socialista Obrero Español. Es decir, han buscado, ¿no es cierto?, desde la Internacional Socialista interpretar ese sector social, el de los trabajadores. Resulta como paradójico, ¿no es cierto?, que en esa internacional se estén debatiendo algunos de estos temas en un momento en los cuales paradójicamente se produce la debilidad de los mismos. Hoy, miremos lo que ha ocurrido en Francia, es prácticamente la dilución de uno de los partidos socialistas más fuertes de Occidente, el francés. ¿Cómo mirás vos que la variación en la densidad política del mundo del trabajo está afectando la política? Bueno, en primer lugar, yo creo que acá hay una cuestión que debemos esclarecer. La visión social de los partidos socialistas históricos estaba vinculada con el trabajo industrial. Sí, señor. Las grandes unidades industriales. El protagonista central, no el único ni el exclusivo, pero el protagonista central del mundo laboral era el obrero industrial. Sí, señor. En este momento la economía del mundo funciona de otra manera. Aproximadamente el 20% de los puestos de trabajo pertenecen a la industria y ha crecido enormemente el sector de servicios, sí, señor, que crea un trabajador distinto. Así es. Distinto desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de sus hábitos, desde el punto de vista de sus aspiraciones. Por ejemplo, en la Argentina de hoy el gremio de trabajo privado más importante desde el punto de vista numérico es el empleo de comercio. Sí, sí. Y es obvio que la forma de trabajo del empleado de comercio se diferencia enormemente de un trabajador industrial. La forma de movilización de ese sindicato es totalmente distinta también. Absolutamente. Por lo tanto, a lo mejor hay un anacronismo en la visión social de los partidos socialistas tradicionales. Me parece que el primer problema consiste en actualizar la representación del mundo del trabajo, identificar la representación actual con el mundo del trabajo actual y con el mundo del trabajo inmediatamente futuro. De ahí la carga que yo pongo en mi artículo acerca de la necesidad de impulsar acciones de toma de adquisición de conocimientos, porque el nuevo mundo laboral va a estar muy vinculado al conocimiento. En segundo lugar, me parece que hay una especie de desilusión con la democracia participativa en el mundo. Sí, señor. Me parece que la forma los medios de comunicación modernos, las redes sociales, por ejemplo, apuntan a la individualización y no a la colectivización. No sé si está claro. Totalmente. Cuando utilizo la palabra colectivización no me refiero a la colectivización estilo marxista, me refiero a una actitud colectiva. Me parece que el modelo vigente en el mundo hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial era el modelo de la integración a partidos grandes. Me parece que los medios de comunicación favorecen la dispersión de la opinión, la individualización de la opinión, la pérdida de importancia relativa de las organizaciones. Entonces se juntan las dos cosas. Hay un atraso en la visión del mundo laboral por parte de los socialismos y hay una forma de actuación política distinta, mucho más individual, mucho más desvinculada, mucho más introvertida de lo que era antes. Pero vos fíjate entonces, Casella, que con esto que estás vos señalando, uno mira cuánto le falta a nuestra dirigencia política para ponerse a tono con este reclamo. Por supuesto. Digo, yo no veo a los partidos mayoritarios hoy preocupándose por profundizar, discutir, analizar y proponer alternativas que interpreten este tiempo. Los veo muchísimo más, tal cual vos lo referís ahí, en la obtención de alguna canonjía, ¿no es cierto?, en el aparato del Estado, que en los grandes temas. Bueno, esa es una deformación muy perceptible en la política argentina. Hay demasiados políticos que conciben el Estado como fuente de todo poder, fundamentalmente de poder económico, y por lo tanto abandonan la sociedad. Se desentienden de la sociedad
y pasan a ocuparse exclusivamente del Estado y del acceso, no del Estado, sino del acceso a los cargos públicos. Ahora, vos fíjate, Casella, vos, nosotros, pertenecemos a una fuerza política justamente que de alguna manera tenía como leitmotiv el tema de los desposeídos, ¿no es cierto?, que de alguna manera hoy, llevado a la actualidad, debiera ser también el pensamiento hegemónico de la socialdemocracia o de la Internacional Socialista. Acaba de producirse, llevó ya casi un mes, un hecho que podría considerarse un punto de inflexión. En la temática que estamos hablando, se ha elegido presidente de la máxima institución partidaria un hombre que viene del mundo del trabajo, por lo menos de trabajar como abogado en el sindicalismo, ¿no es cierto?, al igual que vos en su momento con el tema del Ministerio de Trabajo. ¿Qué expectativas tenés en relación a este cambio y así la Convención Nacional, a partir inclusive de la impronta personal que le pueda dar Jorge Sapia, pueda llegar a meterse un poco más en estas temáticas? Bueno, a mí me parece que Jorge Tapia está absolutamente preparado desde el punto de vista, Jorge Sapia está absolutamente preparado para afrontar una tarea de modernización del pensamiento radical. Él tiene una formación doctrinaria muy importante desde el punto de vista laboral. Él ha vivido la realidad de la situación obrera, la está viviendo por el ejercicio profesional, pero además por sentimiento de pertenencia. Me parece que eso es muy importante, no se trata solamente de observar, sino de sentir. Y en ese sentido, Jorge Sapia se siente identificado con los problemas del trabajo en Argentina. Por lo tanto, es una buena oportunidad. Creo que esa oportunidad debe aprovecharse, entre otras cosas, para preservar ciertas actitudes participativas que están desapareciendo con demasiada naturalidad. A ver. Yo escuchaba, creo que hoy a la mañana o ayer a la mañana, escuché algún comentario radiofónico acerca de el proceso electoral que se avecina y el método de elección de candidato que se va a producir en Cambiemos. Escuché creí escuchar, porque fue una audición periodística de la mañana temprano, que en los lugares donde Cambiemos tenga los gobernadores, serán los gobernadores los que confeccionarán las listas, que en otros lados donde el Cambiemos no tiene gobernadores será una especie de grupo cerrado de 4 o 5 representantes, de 4 o 5 integrantes los que confeccionarán las listas, pero todo eso sometido al veto del presidente de la República. Y yo digo, me parece que estamos olvidando componentes elementales de un concepto democrático. ¿No será que estamos volviendo al unicato de 1890? Porque acá me parece que ese método cerrado y súper concentrado de decisión de candidaturas está contradiciendo la vocación democrática que decimos sentir todos. Y por lo tanto me parece que podemos estar creando condiciones de conflicto futuro que afecten el marco democrático general. Casella, pero vos lo escuchaste en un comentario periodístico, pero la semana pasada hubo hechos que en otro momento hubieran escandalizado al radicalismo participativo y abrazado a la soberanía popular y al peso del voto de los afiliados para la toma de decisiones. Nos hemos enterado por los diarios de un encuentro entre el presidente de la Nación como PRO y la legisladora Lilita Carrió, que definen no solo candidaturas en el distrito donde ella va a participar, sino en otros distritos, y además la elaboración de la estrategia hacia adelante, como si la coalición electoral fuera de 2 partidos y el radicalismo se tuviera que enterar por los diarios. Más todavía con derecho a veto y más todavía con derecho de admisión. Claro. Por ejemplo, Luz Toro tiene cabida. Pero además no es ya la coalición de 2 partidos, es la coalición de 2 personas. 2 personas, claro. Es notable la manera en que se acepta con naturalidad la concentración de la decisión. A esto voy. Yo siempre lo aclaro porque puede ser que para no ser malinterpretado. Yo quiero que el gobierno tenga éxito. Quiero que el gobierno alcance los objetivos que todo el país está necesitando en materia de crecimiento y distribución del ingreso, por ejemplo. Pero digo,
guarda, porque la concentración de la decisión política tiene, entre otros problemas, el riesgo del error. Sin duda. El enorme riesgo del error. Porque cuando los que deciden son pocos, esos pocos pueden equivocarse. Y entonces tenemos un drama político y económico que después no podemos controlar. Me parece que además de ser contrario a los principios, la concentración de la decisión es absolutamente riesgosa. Me parece que además otorgar al presidente de la República la capacidad de veto que le cambia la naturaleza de la democracia política argentina. Sin discusión, sin discusión. Casella, sabemos que estás muy apurado. Para nosotros hemos completado la expectativa que teníamos en relación a este disparador que ha sido tu artículo de tanta profundidad. Ojalá se repitan artículos de esta envergadura y te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento. Gracias a ustedes y a disposición como siempre. Un abrazo. Amigos, ustedes lo escuchaban, el doctor Juan Manuel Casella, ex ministro de Trabajo, referente del radicalismo rebelde, como lo están diciendo los medios, y nos parece que fue un aporte absolutamente importante para esta tarde de hoy. Hacemos un intervalo y buscamos nuestra última conexión, esta vez desde el exterior. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron 3. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión, la sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es, mirando un poco alrededor. Ella se acerca otra vez, sigue girando, sigue girando, sigue girando con el rock and roll. Sigue girando. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll. Amigos, y tal cual lo teníamos anunciado en las redes sociales, 15:30 luego de la excelente charla que tuviéramos recién con Juan Manuel Casella, el exministro de Trabajo, ¿no es cierto?, conocido de nuestro programa, otro conocido de nuestro programa, pero esta vez no desde Avellaneda, desde Washington, el amigo Patricio Castro, que si no me equivoco está terminando una reunión ahí en el BID y debiera estarnos escuchando. Pato, ¿estás allí? Aquí estoy, sí, buenas tardes ahí en Buenos Aires, ¿cómo están? Qué alegría escucharte, Pato. Bien, bien, un gusto. Bien, aquí un día frío, lluvioso y destemplado. Aquí frío, Washington, pero... aquí no tan frío, lluvioso y destemplado, tal vez te acompañamos en eso. Pato, un poco tocamos ya el capítulo nacional. Yo en la introducción había hablado un poco acerca de la situación internacional, pero claro, vos estás en Washington, uno de los focos de atención a partir, ¿no es cierto?, de la presencia de Donald Trump y sus varios meses de gobierno, con medidas que se pudieron llevar a la práctica, medidas que no, pero sobre todo con una situación de relaciones internacionales que la mayoría caracteriza como de gran incertidumbre. Me interesaba una opinión tuya al respecto para empezar y luego vamos con las preguntas.
Bueno, sí, curiosamente, o no tan curiosamente, como sabes, estuve otra vez en la asamblea de primavera del Fondo del Banco Mundial. Y ya esta debe ser la número 25 en la que estoy, así que llevo una cantidad considerable de estas reuniones. Yo diría que nunca, como en esta ocasión, hubo tanta incertidumbre respecto de lo que iba a ser, lo que implica para la economía mundial lo que pasa la presidencia de Trump, lo que están haciendo el actual gobierno de los Estados Unidos. A ver. Nunca, yo diría que todas las discusiones más o menos tenían como tema atrás del asunto esto. No, bueno, pero está la incertidumbre, pero y esto es notable, es cierto. Más allá yo te estoy hablando de lo económico. Sí, ¿no? Claro. Sí, que es lo que nos interesa. Político, de la mojada de oreja a los coreanos y todo eso, que eso es otra historia. Ajá. Pero bueno, esta es la respuesta. Yo te diría que nunca había visto una asamblea tan pintada por las dudas acerca de lo que iba a implicar para la economía global, para todo, la impredecible, la imprevisibilidad del actual gobierno de los Estados Unidos. Ajá. Es notable. ¿Cómo vos dirías que esto puede manifestarse en lo que ha sido el comercio internacional, en lo que han sido las relaciones internacionales hasta ahora y la evolución que puede haber al respecto? Bueno, en primer lugar, ante la incertidumbre, la inversión se retrae. ¿Sí? Bien, ese es un muy buen caso, en todos lados. Sí, y para regiones como la nuestra, que dependen fundamentalmente de que haya inversión, este contexto de retracción de la inversión es preocupante. Correcto. Esto, primer punto, ¿no? Sí. Inversores privados, dije hablar, ante toda esta incertidumbre, esperemos un poco a ver qué pasa. Wait and see. Ver cómo se reacomodan los incentivos y todo lo demás. Que es otra historia, ¿no? La fortaleza creciente del dólar, en fin, hay todo un panorama macro complejo, pero que la primera lectura que yo te hago es esta. Los países que estamos, como la Argentina en particular, los países que están esperando mayor inversión, no es el momento. Tremendo. Y no por culpa de la Argentina. Es un contexto complicado. Primera cosa. Segunda cosa, y que tiene que ver también con lo que está haciendo el gobierno. Se van a cumplir este fin de semana 100 días de gobierno. Así es. De Trump. Bueno, por otro lado, no sé si se ha escuchado allá en Argentina lo complicado de las negociaciones en el Congreso sobre el presupuesto. Así es. Que pueden llevar, hay una hipótesis bastante importante, al cierre del gobierno. El mismo día que se cumplen los 100 días del gobierno. Este es un mecanismo, ya se había visto en anteriores ocasiones, que sí, lo usaron en varias ocasiones los congresistas republicanos para bloquear el funcionamiento del gobierno demócrata durante la presidencia de Obama, por ejemplo, señor. Que lo habían hecho Bill Clinton. Lo analizamos acá y vos lo explicaste muy didácticamente, ¿sabes? ¿Qué significaba, ¿no es cierto?, el cierre del gobierno. Me acuerdo. Bueno, entonces ahora hay una discusión que no sé cómo se va a laudar, pero que esencialmente hay el Ejecutivo insiste en que se ponga una partida específica en el presupuesto para cubrir el muro con México, para pagar el muro con México. Sí, sí. Eso lo pide el Ejecutivo. Pónganme esa línea presupuestaria. Y hay, por supuesto, los demócratas sostienen que lo del muro, en fin, que políticamente, que es un desperdicio de despilfarro. También te diría que hay 4 o 5 senadores republicanos de los estados fronterizos, digámoslo así, que se oponen, estados que se oponen porque se dan cuenta que lo del muro es medio disparate. Bueno. Entonces así está la cosa, no hay de ninguna manera claridad en que se vaya a poder
aprobar el presupuesto de modo que no se cierre el gobierno este fin de semana que viene. Con el agravante del caso del muro, que lo que dijo Trump fue que no lo iban a pagar los norteamericanos. Eso lo dijo. No, está bien, lo que lo pide adelanto. Pide la plata para como anticipo y que después lo van a recuperar. Y bueno, que lo van a recuperar después les voy a contar si tenemos tiempo. Sí. Una cosa que estuve viendo, que ese es el famoso impuesto a los giros. No, el impuesto a los giros no se volvió a hablar, no, es la reforma tributaria sobre el impuesto a la renta corporativa, digamos, que se está proponiendo aquí, que sería, que lo llaman en la academia como el VAT, pero no con B corta, como es nuestro IVA, ¿no? Que es el Value Added Tax, sino el VAT con B larga, que es el Border Adjustment Tax. Es el impuesto de ajuste en la frontera. Y aquí, bueno, yo tuve la suerte de participar en un par de seminarios, en par de presentaciones donde se discutió específicamente este proyecto, cosa que no es muy conocida por ahí. No, claro. Pero que tiene una enorme importancia y además una importancia potencial enorme para el comercio, si es que esto se lleva a aprobar como se está planeando. ¿Y qué probabilidades le das vos a que se apruebe? Es una cosa muy curiosa, porque en realidad, estudiándolo profundamente, uno descubre que como está presentado el impuesto por los republicanos, es como una rebaja del impuesto a la renta de las corporaciones, digamos. Claro. Por lo cual los republicanos lo apoyan y los demócratas se oponen. Correcto. En este contexto, y vista la inferioridad numérica de los demócratas en el Congreso, las probabilidades de que salga finalmente aprobado, si el Ejecutivo, si se manda el proyecto como está ahora discutido, son bastante altas. Claro. Ahora, lo interesante de esto es que si uno empieza a mirar técnicamente de qué se trata este impuesto, y bueno, necesitaría más tiempo del que tenemos para esto. Sin duda. Tal vez otro día que vaya al programa, si cuadre, cuando esto esté más cerca de la gestión, pero una puntita, porque explicar más didácticamente. Pero en realidad, si uno lo analiza técnicamente, esto no es aumentar los impuestos a la renta de las corporaciones, es cambiar el foco de la tributación y pasar a tributar sobre la riqueza. Así es. Porque el resultado del funcionamiento de este impuesto funciona casi como un IVA. Sí. Con subsidio a los salarios. Sensacional. Es decir, es un IVA como el que conocemos en Argentina, en la Unión Europea, donde sea, y además subsidiar todo lo que las empresas pagan de salarios. Qué bárbaro. Es un cambio ahora, copernicano. Vos tenés un IVA. Claro, vos tenés un IVA más subsidio a los salarios. ¿Qué es lo que estás grabando en las empresas? Riqueza. Claro. Y entonces, fíjate la paradoja que se da en el Congreso. Resulta que los republicanos, que instintivamente, obviamente, se oponen a gravar la riqueza de las personas y de las empresas, están promoviendo un impuesto de manera indirecta para que termine así. Exactamente lo que ellos ideológicamente se oponen. Sensación. Y los demócratas, que debieran aprobar entusiastamente este impuesto, son los que se oponen. Como vos decís, se oponen porque lo proponen los republicanos. Qué bárbaro. Entonces la situación es muy delirante. Ahora, más allá de esto, que es muy interesante, yo la verdad que además tuve la oportunidad de discutirlo con varios académicos de nota aquí, y hay toda clase de cuestiones que no están ni pensadas acerca de cómo administrar, ¿viste? En los Estados Unidos la discusión de cómo administrar un IVA no está ni planteada. Sí. Es un giro copernicano, pero me estuve viendo algunos modelitos que me mostraron, y en el largo plazo esto tiene implicancias enormes
para todo el mundo, porque en el largo plazo, digamos, pasados los 2 o 3 años iniciales del establecimiento del impuesto y demás, las proyecciones de los modelos que me mostraron, todas coinciden en que va a haber un aumento en el crecimiento del PBI de los Estados Unidos. ¿Y eso contra qué? Porque nada es gratis. Obvio. Va a haber una reducción del crecimiento del PBI en todo el resto del mundo. Wow. ¿China incluida? China incluida. En todo el resto del mundo, sufriendo más la Unión Europea, que ya de por sí tiene una tasa de crecimiento muy baja, que no compensa nada, pero China incluida, pero el impacto sobre China es menor, pero el primer impacto es sobre la Unión Europea y el segundo impacto sobre dónde creen que es. ¿Latinoamérica? Sí, señor. Qué bárbaro. Y es el segundo impacto en términos, digamos, relativos, pero es el impacto más duro en términos absolutos, visto la situación de la región, ¿no? Ahora, Pato, perdóname, ¿esto ya para notarse ahora? ¿Cómo para notarse ahora? Para que esto empiece a sentirse a partir de ahora. No, esto no va a ser a partir de ahora, esto va a empezar a sentirse. Se va a aprobar el impuesto. Después del impuesto. Se va a implementar. Y este es un efecto de largo plazo, digamos. Correcto. De entre los 3 y los 20 años. Ya sé, ahora me vas a decir que, bueno, en el largo plazo estaremos todos muertos. Pero bueno. Lo importante es la tendencia. Esto es lo importante, por un lado, es la tendencia, pero por otro lado, es que esto va a ser un giro copernicano en las decisiones de localización y de inversión de todas las grandes corporaciones. De todas. Porque esto está diseñado, por ejemplo, para impedir que Apple tenga su headquarters en Irlanda y fabrique en China, traslade toda su rentabilidad a Irlanda, donde paga menos. No, lo va a liquidar, porque el impuesto va a funcionar sobre Apple, no importa dónde esté su headquarters, dónde estén sus operaciones, el impuesto va a gravar la riqueza global de la corporación, no importa cómo, y se la van a cobrar acá en Estados Unidos. Tremendo, importantísimo este dato, importantísimo este dato que estás dando, Pato, importantísimo. Entonces, si esto se aprueba, y este es el gran sí, va a tener un impacto trascendente en todas las decisiones de inversión, localización, transferencia del trabajo, mano de obra, etcétera, de todas las grandes corporaciones. Tremendo. Norteamericanas, para empezar. Pero también las transnacionales no norteamericanas. Claro, las globales. Es muy fuerte, es muy fuerte. Así que me decís que esto se trata ahora. Esto se está discutiendo ahora y esto se trata, es tema que va a ir al Congreso. Ahora toda la discusión en el Parlamento obviamente está dominada por el tema del presupuesto. Obviamente. Después del presupuesto. Esto es lo urgente. Pero después está la intención del presidente Trump de mandar este proyecto de reforma tributaria rápidamente. Impresionante. Rápidamente, yo entendería que es dentro de los próximos 3 meses, no sé. Sí. Pero este año sin duda. Pero a ver, ¿en qué ha quedado el tema de la salud, del seguro de salud? ¿Qué ha quedado del Obamacare? Bueno, el Obamacare sigue vigente. Sigue vigente, claro. Sí. Y el proyecto que mandó el Ejecutivo fue retirado. Porque no encontraron número. No encontraron lo suficiente apoyo. Además había problemas técnicos graves en el proyecto. Yo la verdad que no lo estudié muy en detalle, pero algunos me han comentado que había problemas técnicos importantes y cosas que no se habían contemplado como debían haberse contemplado. Entonces la consecuencia final de eso fue efectivamente
que lo retiraron en medio de una situación un poco vergonzosa. Pero de todas maneras, si uno escucha los anuncios, dicen que van a corregir esos pequeños problemas, como calificaron, y lo volverán a presentar. Impresionante. Así que eso no se ha abandonado. Bueno, como ya vemos que el muro tampoco se abandonó. No, por supuesto. No es que son temas que se han dejado de lado, que se han abandonado. No, está claro. No salió. Parece que este hombre insiste con los temas con tosudez. Correcto. Pato, eso también agrega a esa incertidumbre que yo comentaba, ¿no? Sin duda. Pato, en función de la hora, ¿hasta cuánto te quedas vos allá? Este fin de semana vuelvo para Buenos Aires. Buenísimo. La semana que viene voy a estar allí. Buenísimo. No, porque con todo eso fresco y discutido y ya avanzado, la verdad es que da para que arreglemos una visita aquí a los estudios, ¿Está? El martes que viene voy a estar en Buenos Aires, así que puede ser. Perfecto. Te queremos agradecer mucho, Pato, porque la verdad es que nos has traído, primero, temas que no se están hablando acá, no ha aparecido una línea sobre este tema del nuevo impuesto, y segundo, porque nos marcan claramente, una decisión de gobierno en direcciones que para muchos eran hasta insospechadas, yo diría. Así que queremos agradecerte. Sí, a mí el tema me sorprendió, primero me sorprendió que me invitaran a la discusión, porque fue un grupo selecto, un panel de no más de 40 personas. Pero cuando recibí la invitación y vi el tema, me abalancé sobre el asunto y me puse a estudiarlo, porque me parecía, y sigue pareciéndome, que esto puede tener unas implicancias enormes para toda la tributación global. Sí, señor. Queremos agradecerte mucho, Pato, y desearte el buen retorno. Un gran abrazo. Gracias, saludos a la audiencia, abrazo. Hasta luego. Gran Miguel, y ya seguimos en contacto. Sí, señor. Suerte. Sí, señor. Amigos, lo escuchaban directamente desde Washington, luego de terminar una reunión ahí en la sede del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, al ingeniero Patricio Castro, larga trayectoria en el propio Fondo Monetario Internacional, con temas que son de su especialidad, como este tema también, el tributario, y ahora dándonos una mirada de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este tema, que me parece de una riqueza y de una excepcionalidad en cuanto a primicia que amerita que saludemos esta situación. Hacemos un pequeño intervalo y volvemos con el tramo final de nuestro programa. Y con pasos al costado, ese himno, ¿no? De Turf. Volvemos para los minutos que nos quedan. Héctor, qué
importante haber tenido, nos sorprendió. Me sorprendió porque no hay una línea en acá, ninguna publicación, ¿no? Nada. Nosotros estamos a veces... Claro, como, él está en el corazón, salió de una reunión, sale de eso, tal vez yo creo que en los próximos días algo se va a hacer. Sin duda, reitero para nuestros oyentes, esta es una primicia que hemos escuchado en caliente sobre un proyecto que todavía no ha sido enviado al Congreso, pero que está llamado a tener un impacto, como bien decía Pato desde allá, de una envergadura copernicana, yo diría, para todo lo que tiene que ver con las grandes empresas, las empresas norteamericanas, las empresas globales. Héctor, ¿cómo estás mirando, diríamos? Mira, yo estaba mirando que Patricio Castro está en Washington, se viene para acá, vos estás acá, te vas para China, previo paso por Estados Unidos. Así es. O sea que vas a pasar por algún duty free, claro. Sin duda. Bueno, te cuento que hay algo que no se le dio mucha importancia, pero para mí sí la tiene. El duty free tiene un creador, que es Chuck Finney. Ajá. ¿Te imaginas que este hombre ha hecho mucha plata con el invento ese del duty free? Tiene 85 años, es de ascendencia irlandesa, y ahora que se retira, ¿qué hizo? Donó a causas humanitarias $8.000 millones. $8.000 millones. No quiero pensar lo que habrá ganado. Este señor de 1960, junto a Robert Miller, fundó la empresa Duty Free Shopper, DFS, pionera en el producto libre de impuestos en los aeropuertos. Acá en Argentina, los free shop están básicamente con una empresa, London Supply, que es una empresa que tuvo algún chisporroteo en tiempos del gobierno anterior. Este señor dice que se retiró del mundo de los negocios, 85 años, una vida muy próspera, después de garantizar el futuro de sus hijos, ¿no? Ajá. O sea, le aseguró el futuro y dijo, bueno, por estos $8.000 millones, y lo más curioso es que dice, yo puedo vivir con poco. Curiosamente, $8.000 millones de no. ¿Y qué significa vivir con poco? Bueno, él está en un departamento alquilado en San Francisco, donde hace poco estuvo Juani. Dice que no siente la falta de la fortuna, que está muy cómodo, y ya no come en los restaurantes lujosos de Manhattan, como que se lo veía con frecuencia, sino que encuentra comiendo hamburguesas en los hogareños confines del pabellón irlandés de Tommy Mackem en la calle 57. Cambió el tipo totalmente. Su fundación se llama Atlantic Philanthropy. Y llevó adelante todas estas cosas. Lleva 30 años repartiendo dinero por el mundo y ayudando a causas humanitarias. Sí, se vivió con poco. ¿Edad me dijiste? 85. Claro, digo, en el departamento alquilado, mis hijos tienen asegurado el futuro. Claro. Yo no tengo grandes lujos. Claro. Me gustan las hamburguesas. ¿Y la plata qué hago? La dono en causas humanitarias. ¿Qué te parece? Increíble. Vamos cerrando. Acá decimos que el dólar ha tenido un pequeño aumento en el segmento mayorista, ha experimentado un repunte en la cotización y acaba de cerrar, ustedes saben, a las 3 en 15.32, 15.42 por unidad, o sea, 3 centavos arriba de los valores registrados en el cierre de ayer. El valor de referencia en el central fue de 15.41.42, hubo un volumen operado importante en el segmento contado de 400, casi 399, casi 400 millones, a lo que hay que agregarle 58 millones más en el mercado de futuros, y sin intervención del Banco Central en ninguno de los segmentos, por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta. Amigos, si todo anda bien, como lo decía al principio del programa, el próximo estaremos transmitiendo desde China, mientras aquí en estudios estará a cargo, por supuesto, Héctor Zavala, acompañado por Juani y con la magia que deberá ser el amigo Aníbal para que podamos tener conexión técnica adecuada desde allá, en horarios insólitos para mí, no para ustedes, que seguirán siendo el mismo horario. Vamos a volvernos a reencontrar con Comercio Exterior Siglo XXI y obviamente con una mirada, ¿no es cierto?, de
un poco una zona también caliente, porque recuerden ustedes que Corea está exactamente al frente de China, a la altura de Beijing. Por lo tanto, digo, vamos a estar en una zona caliente del mundo. Muy cerca va a estar algún submarino nuclear de estos que ha marchado para allá y que pasó este fin de semana por el canal de Panamá, que hemos visto sus imágenes. Seguramente la flota sur, o de Pacífico, como la llaman, de Estados Unidos, andará por la zona, y esperemos que la paz siga reinando, ¿no es cierto?, en esos confines del mundo y en todo el mundo, digo, en términos generales. Hoy en día ya no se piensa en conflagraciones sectoriales. Y nos vamos a encontrar, lógicamente, como decía recién, el próximo martes. Hasta entonces, chao.